tu podcast. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marisol Murguía, estudiante de la Maestría en Educación Especial de la Universidad IEXPRO. Y en esta ocasión vengo a hablarte sobre un tema de interés para ti, padre de familia o maestro. Bienvenidos a esta charla del día de hoy, domingo 15 de agosto de 2021. Y bueno, en este espacio te contaré cómo es que el niño va construyendo su lenguaje, así como algunas dificultades que se puede enfrentar en este proceso, para finalmente orientarte cómo puedes brindarle estos apoyos necesarios, favoreciendo su desarrollo integral. El tema de hoy es: los problemas del lenguaje no solo es por hablar. Bien. Primero te platico brevemente los conceptos que nos pueden orientar en esta plática y que son relevantes en todo este proceso. Estos conceptos son el habla, lenguaje y comunicación. ¿Qué es? ¿Cómo se logra? ¿Qué sucede si no se logra? Bueno, es lo que estaremos viendo. Cuando nos referimos al habla, es lo que relacionamos con el acto de transmitir una idea, sentimientos y emociones de manera oral. Es pensar en el movimiento de nuestros labios mientras emitimos un sonido tras otro, conformando las palabras que van estructurando poco a poco enunciados y en un momento, pues llegamos a construir un discurso completo. Detrás del habla hay una variedad de situaciones tanto físicas, cerebrales y psicológicas que están sucediendo de manera simultánea. Y esto es lo que nos lleva a nuestro siguiente concepto, que es el lenguaje. Este se conoce como una de las habilidades que posee el ser humano por el grado de complejidad que tiene. Es decir, es una herramienta acompañada no solamente de los sonidos, como te decía, sino que viene con distintas reglas y requisitos necesarios para que este realmente sea un apoyo para ampliar nuestro conocimiento y por tanto aprender cada vez más sobre nuestro entorno. El lenguaje no es solamente reproducir sonidos como cuando nos referimos al habla, sino que cumple una intención. Y bueno, estas reglas de las que te platico son las que nos permiten interactuar de manera adecuada con otros, generando así la comunicación. Pero ¿cómo se logra? ¿Por qué no todos los logran? Bueno, tiene que ver con un proceso. Como te decía anteriormente, en el desarrollo del lenguaje, en este aspecto se ven implicados distintos procesos fisiológicos, neurológicos y psicológicos de la persona, y los podemos observar cómo se van construyendo poco a poco desde edades tempranas en el niño. Y bueno, este momento se vuelve importante en la vida del bebé, que los padres se involucren en ello, o un maestro que se dedique a trabajar en estas edades tempranas para ser partícipes de este proceso. ¿Cómo? Hablando, ya que estas acciones se manifestarán poco a poco en el niño como conductas imitativas para después apropiárselas como un recurso para interactuar con su entorno. Veamos cómo se da este desarrollo. Para ello, centrémonos en un bebé recién nacido. Al inicio, cuando siente alguna incomodidad física, su respuesta será llorar. Pero es conforme obtiene respuestas de su exterior, o sea, de papá o mamá, será como él vaya asociando el llanto con una respuesta afectiva o de bienestar. Aunque de su boca no salgan palabras o frases muy estructuradas, comienza a comunicar. Todas estas experiencias se van quedando almacenadas en el cerebro del niño. Muchos de los comportamientos primitivos o reflejos se irán intencionando, y conforme va creciendo el niño, se va a ir moviendo más, va a ir interactuando cada vez más con su entorno y se mostrará más atento e intentará en su momento repetir hasta algunos sonidos o movimientos que él vea de sus padres, es decir, de su cuidador. Quien sea quien se encargue de su crianza, es lo que el niño estará imitando. Y si se le estimula, pronto se encontrará diciendo sus primeras palabras, iniciando con aquellas que sean sencillas de reproducir, como mamá, papá o bibi. Y si nos fijamos, son palabras muy familiares para él, que cotidianamente están presentes en su vida. La diferencia con los sonidos que antes emitía es que ahora cobran un sentido para él, ya que un significado en su cerebro se va almacenando, ¿sí? Ya está ahí presente. Entonces sus padres tendrán la labor de irle mostrando nuevas palabras a través de estos objetos familiares para el niño, y será alrededor de los 2 años cuando el niño comience a expresarse con mayor cantidad de palabras. Posiblemente ya utilice algunas frases sencillas, o mediante palabras frase pueda ir estructurando, pues tal vez no una conversación formal, pero sí comunicará con mayor intencionalidad.
Pero bueno, esto nos lleva a otro punto importante para reflexionar en este aspecto de qué sucede con el habla, con la comunicación y el lenguaje del niño en las primeras etapas. Es importante considerar que cada niño lleva su propio proceso. Existen parámetros en el desarrollo que se han estudiado y establecido por distintos autores, algunos periodos, etapas o estadios que nos permiten identificar ciertas conductas en el desarrollo dentro de una norma, pero que aún así puede haber un periodo en el que por distintas circunstancias en cada niño se van manifestando antes o después de lo esperado. Esto, al observarlo, nos permitirá saber cómo se está desarrollando nuestro bebé y que lejos de ser una forma de etiquetar o juzgar la crianza de los padres, nos ayudará a identificar en qué parte de este proceso el niño ha de requerir apoyos y en caso de presentarse alguna dificultad en su desarrollo, será necesario ir descartando la presencia de alguna situación propia del mismo niño o de su contexto que no le esté permitiendo su maduración para el logro de nuevas habilidades. Y bueno, esto es considerando si dentro de estas características de nuestro niño no hay alguna situación evidente como alguna discapacidad. Sí, ya que muchas veces hay cuestiones dentro del mismo desarrollo que no son palpables, que no son evidentes, pero que están presentes y eso es lo que nos puede, más bien al niño, dificultarle un proceso dentro de la norma que establecen estos periodos. Ahora bien, ¿qué tipo de dificultades pueden presentar los niños en su proceso de desarrollo del lenguaje? Esto los podemos clasificar como las dificultades fonológicas, morfosintácticas, semánticas y pragmáticas. Ahorita te las voy a describir y ejemplificar a continuación para comprender cómo es que se pueden manifestar en el día a día de los pequeños. Sí, por eso es importante prestar mucha atención en lo que observamos en ellos. Para ello tenemos que entender que existen dificultades en la comunicación humana del tipo receptivo que tienen que ver con la posibilidad de entender o del tipo expresivo con la habilidad de producir esta cuestión de la comunicación y del lenguaje. Partiendo de ello, podremos iniciar con una evaluación, ir observando, como te decía, las conductas del niño para detectar si posiblemente nos estemos enfrentando a una dificultad del tipo fonológica, que es cuando el niño presenta problemas para pronunciar algunos sonidos de las letras. Pueden ser varias, puede ser solamente una en específico, y algunos ejemplos son la R, la S, la L, etc., ¿sí? O la combinación de estas consonantes como las sílabas trabadas, donde al momento de que el niño trata de pronunciarlas, sustituye el sonido o busca asimilar este mismo con otra letra o simplemente simplifica su articulación. Y podemos escuchar a nuestro niño hablando de la siguiente forma. Puede decir wojo en lugar de rojo. Puede decir tambor en lugar de tambor. Ten por tren. Y puede decir fante en lugar de pronunciar elefante. Y bueno, esto todavía lo podemos escuchar en niños de hasta 5 años y que si no se corrigen o se fortalece el aparato fonoarticulador del niño para que pueda posicionar adecuadamente la lengua y los labios para pronunciar los fonemas, bueno, esto le va a generar dificultad más adelante y posiblemente requiera terapias o una intervención más específica para modificar estos aspectos, porque si no se corrige, esto derivará problemas en el proceso de adquisición y sobre todo de consolidación de la lectura y la escritura. Pero además a ello se le suma una dificultad para la socialización o en problemas de autoestima en el niño, porque tienden a ser niños blancos de muchas burlas, porque entre más grandes y más evidentes estos problemas del lenguaje serán señalados por sus compañeros. Entonces, por eso también es importante poner atención a este tipo de situaciones en el lenguaje que impactan directamente en la socialización del niño. Podemos encontrar también las dificultades semánticas, en donde se espera que el niño amplíe cada vez más su repertorio de palabras. Cuando un niño oye una palabra desconocida nueva, o que sea nueva para él, tiende a referirla hacia un grupo de objetos similares cuando se le comienza a describir. Por ejemplo, si oye la palabra pato, podrá relacionarlo con el grupo de animales que conoce.
¿sí? Por eso siempre es importante que cuando se le muestre una palabra nueva al niño, este vaya acompañado de dibujos, fotografías o algunos ejemplos para que los pueda ir ubicando en una categoría cada vez más específica. Y bueno, pueden presentarse dificultades de este tipo por falta de contacto con las palabras o también por alguna alteración en su desarrollo cognitivo. Por tanto, es necesario identificar qué está sucediendo para su atención y saber cómo generar experiencias o buscar otras vías para que el niño llegue a su comprensión. Con relación a la morfología y sintaxis del lenguaje en los niños, se espera que pueda comprender el significado escrito y hablado para que este, que requiere cierta maduración y correcta exposición al lenguaje, se vaya dando, ¿sí? Y bueno, nos habla de cómo es que el niño participa en su contexto de experiencias comunicativas favorables. Por tanto, cuando se le prive de lo anterior, se manifestarán problemas para hablar en primera, en segunda y tercera persona. Se le hará muy confuso el poder utilizar el yo, el tú, el él y ellos. Bueno, eso es como de lo más significativo en este aspecto del problema del lenguaje. Finalmente, podemos encontrar dificultades en el desarrollo pragmático del lenguaje para que sea comprendido lo que yo diga. Esto es, que debe haber un orden coherente de las palabras, un contexto en mi discurso y distintas reglas que permitan que quien me escuche comprenda mi mensaje. Algunas dificultades a las que se puede enfrentar el niño en este aspecto es para realizar descripciones, preguntas para obtener información, comparar, narrar y bueno, se manifiestan como problemas de aprendizaje y para ello se requiere de apoyos por parte del docente o un especialista para que poco a poco el niño comience a interactuar con nueva información de manera adecuada a través de experiencias comunicativas. Cualquiera de estas condiciones descritas anteriormente que te he platicado, si no se identifican a tiempo o se brinda una intervención adecuada, pueden generar en el niño situaciones cada vez más complicadas y su aprendizaje se verá comprometido. Es preciso realizar evaluaciones que nos ayuden a determinar qué tipo y nivel de intervención requiere. Podemos abordarlos desde una entrevista a los padres de familia, realizar una evaluación del contexto del niño, realizar un examen exploratorio y físico del niño en cuanto a su aparato fonoarticulador, incluso solicitar una audiometría y en caso de ser necesario, evaluaciones neurológicas como un electroencefalograma, una tomografía o una resonancia magnética, entre otros. Y una vez aplicadas estas evaluaciones pertinentes, podremos identificar el tipo de intervención que será necesario aplicar para el desarrollo del lenguaje oral o escrito. Si bien el desarrollo del lenguaje, en este se involucran un sinfín de aspectos relevantes para que pase de ser solamente una habilidad humana a ser una herramienta para el aprendizaje del niño. Es importante que haya una retroalimentación constante, pues aún terminando un periodo de adquisición, nunca termina de evolucionar. Ambos son perfectibles y se pueden modificar de acuerdo a las circunstancias de la persona una vez alcanzadas las competencias necesarias para realizarlo de manera autónoma, así como en interacción con el entorno. Pues es así como llegamos al final de este espacio, entendiendo el por qué el hablar de problemas del lenguaje no es solo por hablar. Espero que esta información te ayude como padre, maestro y a partir de aquí en adelante observes a tu pequeño con más detenimiento e identificar si necesita un empujoncito más para que sus habilidades comunicativas se vayan favoreciendo. Bueno, te recuerdo, mi nombre es Marisol Murguía y bueno, espero que esta información te haya sido de utilidad. Hasta la próxima.